Carlos Santiago Kirchner es su nombre y apellido completo, ¿verdad? Acérquese al micrófono, fíjese si está encendido. Me parece que muy bajo. Sí. Ahora mejor. Ahí está, se escucha. No lo voy a interrogar respecto a sus condiciones personales, que son obrantes en el expediente y conocidas por todos. Simplemente le recuerdo que, al igual que al resto de los imputados, le asiste el derecho de prestar declaración o negarse a hacerlo, sin que su eventual negativa constituya presunción de culpabilidad en su contra. Durante su declaración, si decide hacerlo, no podrá efectuar consultas con su abogado defensor y podrá declarar a lo largo del debate cuantas veces lo considere necesario su defensa. ¿Está claro? Sí, claro. Le pregunto entonces si va a prestar declaración o se va a negar. No voy a declarar, me voy a remitir a las declaraciones que presté en instrucción. Bien. Aunque quisiera hacer unas aclaraciones con respecto a mis condiciones personales, si lo permite. A ver. Bien, estoy casado con Cecilia Sade, arquitecta, desde hace 30 años. Tenemos 2 hijos mayores, uno abogado y otro arquitecto. Yo soy de profesión arquitecto, nací en Río Gallegos, donde viví durante 50 años, hasta que por razones laborales, en el año 2005, me mudé con mi familia a Buenos Aires, aunque mantuve mis propiedades en mi ciudad natal. Mi domicilio es Avenida Libertador, 2374, piso quinto. Allí viví con mi familia desde el año 2005 y hasta que me detuvieron. Con anterioridad, viví por el lapso de 50 años en la actual avenida Presidente Néstor Kirchner, 125 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. También en la avenida Néstor Kirchner, 301-303, desde el año 1987, tuve un comercio llamado Pinturería Pincara. Deseo aclarar que hubo un malentendido con mi domicilio, que creo que ya está superado. Solo deseo agregar que concurrí a todas las citaciones que se me cursaron. Realicé un informe socioambiental y siempre estuve a derecho. Es más, antes de que se me ordenara mi actual detención, cuando me enteré por el canal de noticias TN que el fiscal había solicitado, espontánea y voluntariamente me presenté en el juzgado a esperar lo que pudieran resolver. Es decir, cuando se ordenó mi detención, nadie me tuvo que ir a buscar, yo siempre estuve a derecho. En la actualidad atravieso serias dificultades económicas, producto de mi detención y embargo de mis bienes. Hasta antes que me detuvieran, mis ingresos y nivel de vida era conveniente. No puedo estimar hoy a cuánto accedían mis ingresos mensuales, pero soy arquitecto, siempre trabajé y además heredé y adquirí algunas propiedades que me generaban renta. Sobre este tema deseo agregar que cuando ingresé a la Función Pública Nacional ya poseía aproximadamente el 85% de mi patrimonio actual. En toda mi vida solo tuve 2 causas penales, ambas promovidas por funcionarios del actual gobierno. Una causa es la que por ahora se me juzga y por la que estoy injustamente detenido. La otra causa fue promovida por la UIF para forzar mi procesamiento. Arquitecto, discúlpeme, pero los términos en los que está avanzando en estas manifestaciones ya son propios de un descargo. Entonces le vuelvo a preguntar si va a prestar declaración o se va a negar. En caso de prestar declaración, esto que usted está diciendo constituye su declaración indagatoria, ¿me entiende? No. La declaración, le estoy hablando a usted. Yo estoy contando Entonces, una cosa los antecedentes que me llevaron a estar acá, que no tendría por qué estar acá porque soy totalmente inocente. A ver si me entiende, arquitecto. A ver si me entiende. Esta es la oportunidad que tiene previsto por ley para que usted manifieste aquello que considere necesario para efectuar su descargo frente a las imputaciones. Usted decide hablar y nos está diciendo esto, pero a su vez me dijo de entrada que en cuanto al descargo se remitía a lo que había dicho en la instrucción. Entonces, o declara o no declara. Si declara, lo dejo continuar y finaliza con lo que está diciendo. Yo no sé, tengo otras cosas que agregar. Escúcheme, arquitecto. Sí. Déjeme hablar y preste atención a lo que le digo.
Esto que usted está diciendo constituye su declaración indagatoria. Se lo digo para que entienda el ejercicio del derecho que está desarrollando en este momento. Si esto constituye su declaración indagatoria, no procederíamos a dar lectura a sus dichos anteriores, porque usted está efectuando un descargo en los términos que usted decide hacerlo, y posteriormente, si es su voluntad, podrá efectuar nuevas declaraciones indagatorias a lo largo del juicio cuantas veces lo estime conveniente. ¿Me entiende eso? Perdón, señor presidente, le pido la palabra. Doctor Arce. Sí, está refiriéndose a sus antecedentes personales. Entre ellos está refiriendo que no tiene condenas y que no tenía antecedentes penales. Forma parte de sus condiciones personales, no del hecho en sí que se le imputa. Claro, pero está avanzando a otras circunstancias que hacen otras imputaciones y las condiciones que se considera injustamente procesado, detenido, son manifestaciones que hace con relación a las imputaciones que estamos ventilando en este debate, doctor. Esto es una declaración indagatoria lo que está haciendo, está declarando. No, se está refiriendo a sus condiciones personales. Es una persona sin antecedentes No, doctor, judiciales. lo hizo hasta que lo interrumpí. Bien. Lo hizo hasta que lo interrumpí. Lo interrumpí en el momento en que ingresó a hacer consideraciones respecto de su situación procesal en este debate. A partir de ese momento ingresamos en lo que es su descargo frente a las imputaciones que se ventilan en el juicio. Entonces, si interrumpe sus dichos con su descripción de su situación personal, su trayectoria de vida, hasta ese punto, lo entiendo y es válido. Ahora, cuando ingresa a hacer manifestaciones vinculadas a su situación procesal en este juicio, eso es parte de su declaración indagatoria. Así que lo dejo que usted decida. Si continúa, lo tengo por declarando en indagatoria. Caso contrario, interrumpimos en ese lugar y damos lectura a las declaraciones prestadas durante la instrucción. Lo escucho. ¿Qué va a hacer? No puede dirigirse a su abogado. No, llego hasta acá. Igualmente quedaban 2 o 3 cositas nada más, así que muchas gracias. Bueno, Hasta luego. puede regresar junto a su abogado defensor. Señor Y presidente, en este caso, siendo como ha sido, vamos a proceder entonces a dar lectura a las declaraciones indagatorias prestadas en la instrucción. Doctor. gracias. Hoy por secretaría dejé las partes que me interesan que se lean en la audiencia esta y, digamos, eso es para darle mayor fluidez a la audiencia del día de la fecha. No va a ser una lectura íntegra de las manifestaciones que hizo en la instrucción, sino solamente a las partes resaltadas. Pregunto a la Fiscalía de las querellas si tiene objeción a que se haga una lectura parcial de los descargos efectuados por el arquitecto Kirchner en sus declaraciones indagatorias en la instrucción. Señor presidente, en la medida que se incorpore toda la declaración, no tengo ningún inconveniente que se haga una lectura parcial. ¿Las querellas? Ningún inconveniente. Sí, por supuesto, En esos abarca términos, todas entonces, las manifestaciones. se tiene por incorporada la declaración indagatoria prestada a lo largo de la instrucción por el señor Carlos Kirchner, pero vamos a proceder a oralizar y dar lectura a aquellos pasajes indicados por la defensa. Gracias. Señor secretario. Sí, señor presidente. Conforme surge del acta de fojas 3.563-3.575, el día 11 de noviembre de 2016, el imputado Kirchner fue citado a indagatoria e hizo uso de su derecho de negarse a declarar y se remitió las presentaciones por escrito cuyas partes pertinentes indicadas por la defensa del nombrado se procede a dar lectura a continuación, que lucen a fojas 1916, 1925 y 3.552, 3.552, 3.572. De fojas 1916. Expone, ofrece prueba. Señor Juez Federal, Carlos Santiago Kirchner, con el patrocinio de Alejandro Rúa y Graciana Peña Ford, me presento en el trámite del expediente CFP 5048 del 2016 a fin de exponer cuanto sigue en aclaración de los hechos del caso y a ofrecer las pruebas útiles en los términos de los artículos 73 y 279 del Código Procesal Penal de la Nación. Más allá del vínculo familiar y afectuoso con la señora Cristina, esposa de mi primo Néstor, no tengo ni tuve vínculo personal con ninguno de los mencionados y tuve algún lejano contacto laboral solo con algunos.
Todo ello, y cuanto se irá seguidamente, podrá ser corroborado reclamando por los registros de acceso a sus despachos o ante la inexistencia de registros de contactos telefónicos con ninguno de ellos o del modo en que esa autoridad judicial considera pertinente. Así, no tuve durante todo el tiempo que duró mi gestión en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación ningún contacto, más allá de algún saludo casual, con el arquitecto debido, titular de la cartera, y cuanto mucho me habré comunicado en todos esos años 3 o 4 veces y siempre por razones funcionales con alguno de sus asistentes, nunca con el señor ministro. Del mismo modo, mantuve con el secretario López una relación en principio normal, aunque distante, pues no había punto de contacto laboral ni relación personal entre nosotros, ni recuerdo haber ido a su despacho más de un par de veces en todos esos años y siempre por estrictos motivos funcionales. Del mismo modo, y en orden a la naturaleza de mis tareas específicas, no tuve contacto laboral ni relación personal con ninguno de los otros funcionarios nacionales mencionados, ni tampoco con aquellos que se desempeñaran en el ámbito provincial. Del mismo modo, no tuve nunca ninguna relación con Lázaro Báez, ni con su hijo, ni con ninguna de las personas antes identificadas que serían parte de su grupo, a quienes ni conozco. Al único que conocí y pude haber visto alguna vez en Río Gallegos fue a Lázaro Báez. La última vez recuerdo fue en el entierro de mi primo Néstor, pero reitero, nunca mantuve con él ningún contacto ni personal ni funcional. Por lo demás, nunca durante toda mi gestión contraté con la empresa Austral Construcciones ni con ninguna otra, ni les asigné recursos para hacer ninguna obra vinculada a la ruta alguna nacional o provincial, ya que no era materia de mi gestión. Ni tampoco hice durante toda esa gestión ninguna obra en Santa Cruz ni en ninguno de sus municipios, ni aún aquella que sí podía realizar, como pavimento urbano u otras obras públicas, siempre dentro del ejido urbano, distintas de las que correspondían a vialidad. Todo esto podrá corroborarse pidiendo la información a las actuales autoridades y, para ser bien claro, no tengo nada que ver con los hechos que se me imputan, ni tuve, más allá de lo que dije, relación alguna con ninguna de estas personas con las que pretenden involucrarme, seguramente por portación de apellido. Sigue a Fojas 19-18, tercer párrafo. No me ocupé en ningún momento de mi gestión nacional con obra de construcción vial alguna que resultaba competencia de la Dirección Nacional de Vialidad y de otras áreas del Ministerio. El ámbito de mi gestión se extendía a los municipios y en tareas, en todo caso, de pavimento urbano, entre otras obras públicas, siempre a ese nivel local y nunca con los gobiernos provinciales ni en rutas nacionales o provinciales. Fojas 19-18 vuelta, segundo párrafo. Esta afirmación final sobre que la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que estaba a mi cargo, tenía injerencia en la Dirección Nacional de Vialidad, es errada, según se verá con detalle más adelante en esta presentación, y solo parece responder al interés en involucrarme por ser primo del expresidente y sumar otro apellido Kirchner. Fojas 19-19, tercer párrafo. Como se adelantara, ninguna relación funcional tuve con la provincia de Santa Cruz, así como con ninguna otra provincia, pues como ya expliqué, mi tarea se desarrollaba no a nivel de las gobernaciones, sino al de los municipios, y nunca vinculada con rutas nacionales ni provinciales. Y para más, según también adelanté, tampoco concreté durante mi gestión ninguna obra en la provincia de Santa Cruz, ni aún de aquellas que sobre el ejido urbano me podrían haber correspondido, como las de pavimento, con ninguno de los municipios de esa provincia. Fojas 19-19 vuelta, cuarto párrafo. Reitero, no direccioné ni participé en direccionamiento alguno, ni en la implementación de beneficio alguno, ni respecto del Grupo Austral, ni de ningún otro vinculado con la obra pública vial en Santa Cruz. Como expliqué, no me ocupé ni estuve vinculado nunca con el otorgamiento de obra vial ni en cuestiones que correspondían a la Dirección Nacional de Vialidad. Y ni aún en el ámbito de mis funciones contraté nunca con Austral Construcciones, ni hice tampoco ninguna obra, ni con ellos ni con otros, ni aún las que siempre en el ámbito municipal me hubieran correspondido en ninguna parte del territorio de la provincia de Santa Cruz. Fojas 19-22, tercer párrafo. En este aspecto, compelidos a aportar la prueba del caso, los fiscales aludieron, en cuanto a mi interesa, a los decretos de mi nombramiento y el que establecía los objetivos de la subsecretaría a mi cargo. Ahora bien, la imputación que se me hace pretende asignarme funciones que no solo no se encontraban asignadas en la estructura y que duplicarían sin sentido las expresamente conferidas a otro órgano, siendo que precisamente por competencia se entiende el conjunto de facultades, poderes y atribuciones que corresponden a un determinado órgano en relación con los demás, sino que además resultan contradichas por el propio movimiento de cada uno de los expedientes largamente analizados por la Fiscalía y en donde resulta evidente
finalmente, no solo que la subsecretaria a mi cargo no intervenía, sino que además no hubo allí una sola indicación proveniente del área legal o de ninguna otra que determinara que debía intervenir. Y esta circunstancia se repite no solo en todos los expedientes vinculados con asuntos de la Dirección Nacional de Vialidad en relación con empresas atribuidas o vinculadas a Lázaro Báez por obras en la provincia de Santa Cruz, como los que aquí interesa, sino en general y sin excepción a todos y cada uno de los expedientes sobre asuntos de esa dirección con cualquier empresa y en relación a cualquier provincia en los que nunca mi subsecretaría intervino ni le fue conferida intervención o reclamada o sugerida o nada. Y todo ello es fácilmente comprobable si se consulta al respecto incluso a las actuales autoridades. Así, como ya explicara, no otorgué permisos irregulares a favor de las empresas de Lázaro Báez como se pretende, ni de ninguna otra, porque en verdad no estaba en la órbita de mi actuación otorgar tales permisos, ni irregulares ni regulares, en ningún caso. No favorecí a la Dirección Nacional de Vialidad con los fondos del fideicomiso del decreto número 976 del 2001, ni con ningún otro fondo, toda vez que ni era el área con competencias para la administración de dicho fideicomiso, ni tampoco mi trabajo tenía nada que ver con la Dirección Nacional de Vialidad, ni respecto a las empresas de Lázaro Báez, ni de ninguna otra, ni en la provincia de Santa Cruz, ni en ninguna otra. Y claro que no omití controlar la operatoria de la Dirección Nacional de Vialidad respecto de las empresas de Lázaro Báez, toda vez que no lo hice nunca respecto de ninguna empresa y nunca tampoco respecto de la Dirección Nacional de Vialidad, que se encontraba expresamente sometida al control de otro organismo. Para ser claro, nada tenía que ver mi subsecretaría con la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, no solo en el caso de las empresas de Lázaro Báez, sino en general con ninguna empresa vinculada al negocio de la obra pública en las que intervenía esa Dirección Nacional que estaba sometida al control de otro organismo. Fojas 1923, segundo párrafo. Vuelvo a repetirlo. A diferencia de esa Dirección Nacional de Vialidad que en el ámbito de la Subsecretaría de Obras Públicas interactuaba con las agencias provinciales, mi subsecretaría se ocupó siempre e inexorablemente de obras públicas coordinadas con los municipios y vinculadas en todo caso a la pavimentación del ejido urbano, cuando no a otras obras. Ese es el modo en que debe correctamente interpretarse la división de funciones y competencias entre estas dos subsecretarías al interior de la Secretaría de Obras Públicas, y así es como ha funcionado siempre en la práctica. Así lo entendió la autoridad superior de dicha jurisdicción, así lo entendió el Servicio Jurídico Permanente, que no requirió ni consideró nunca necesario o pertinente la intervención de la subsecretaría a mi cargo en lo que refiere a obras llevadas adelante por la Dirección de Vialidad Nacional. Y no lo hizo nunca, ni en los asuntos que se vinculaban con el llamado Grupo Báez, ni en relación con ningún otro, y ni en relación con la provincia de Santa Cruz, ni en relación con ninguna otra. No intervine nunca. Fojas 1923, vuelta. Punto 3.1 sobre la concentración de fondos públicos en la provincia de Santa Cruz, segundo párrafo de ese acápite, y aportaron luego una serie de pruebas que en nada se vinculan tampoco con ninguna intervención a mí endilgada. Párrafo siguiente, título 3.2, sobre el direccionamiento de los fondos, privilegios y falta de control. Fojas 1924, segundo párrafo infine, y nada, según se vio, se vincula tampoco con ninguna intervención como la que se me endilga. Título 3.3, respecto de las obras viales adjudicadas al Grupo Báez, segundo párrafo de ese acápite, segunda oración, y nada se vincula tampoco con ninguna intervención endilgada a nuestro asistido. La selección continúa en la foja 1925, acápite cuarto, conclusión y petitorio. Expliqué con suficiente detalle en esta presentación que la conducta cuya omisión me reprochan los fiscales en verdad no me correspondía. Jamás intervine en ningún tramo de ningún asunto que se vincule con cuestiones de la Dirección Nacional de Vialidad, ni me fue asignado o exigido o indicado hacerlo en ningún caso. Y ello es así, no solo respecto de las obras viales en Santa Cruz, sino en cualquier obra en cualquier ruta nacional o provincial del país. Y esto es también así, no solo respecto a las empresas de Lázaro Báez, sino en relación con cualquier otra empresa encargada de esas obras viales. Y ni aún en el ámbito de mi competencia limitada a las obras públicas en coordinación con los municipios, he realizado durante mi gestión ninguna obra en Santa Cruz y ninguna con empresas de Lázaro Báez en los términos de lo explicado. Firmado Carlos Santiago Kirchner, Alejandro Rúa, Graciana Peñafort, presentado en la Secretaría del Juzgado Federal 10 el día 7 de septiembre de 2016.
la segunda presentación por escrito que realizó y a la que se remite luce a fojas 3.552, 3.572. Y continuamos con la lectura de las partes subrayadas por la defensa. Aclaro hechos y reclamo se provea la prueba, solicito. Señor juez, Carlos Santiago Kirchner, en el trámite de la causa CFP 5048 del 2016, digo: me presenté ya en esta causa y aún antes de recibir citación alguna, aclaré los hechos y aporté la prueba pertinente en los términos de los artículos 73 y 279 del Código Procesal Penal de la Nación. Me remito entonces también aquí a esa presentación y solicito que como ésta se consideren parte integrante de mi declaración en la fecha en los términos de su artículo 294. Punto 1. Sobre mi ajenidad en los asuntos del caso. Expliqué y está probado que jamás intervine en ningún tramo de ningún asunto que se vincule con cuestiones de la Dirección Nacional de Vialidad ni me fue asignado o exigido o indicado hacerlo en ningún caso. No solo respecto de las obras viales en Santa Cruz, sino en cualquier obra en cualquier ruta nacional o provincial del país, y no solo respecto de las empresas de Lázaro Báez, sino en relación con ninguna otra empresa encargada de esas obras viales. Y que ni aún en el ámbito de mi competencia, limitada a las obras públicas en coordinación con los municipios, según se verá, realicé ninguna obra en Santa Cruz y ninguna con empresas de Lázaro Báez en los términos de lo explicado. Ya expuse que más allá del vínculo familiar y afectuoso con la señora Cristina, esposa de mi primo Néstor, no tengo ni tuve vínculo personal con ninguno de los imputados en este caso. Fojas 3.553.2 sobre mi ajenidad en la tarea de la Dirección Nacional de Vialidad. No me ocupé en ningún momento de mi gestión nacional con obras de construcción vial alguna que resultaba competencia de la Dirección Nacional de Vialidad y de otras áreas del Ministerio, según se verá luego con más detalle. El ámbito de mi gestión se extendía a los municipios y exclusivamente en el marco del denominado Programa 86, sobre el que volveré, en tareas en todo caso de pavimento urbano, entre otras obras públicas, siempre a ese nivel local y nunca en los gobiernos provinciales ni en rutas nacionales o provinciales. Foja 3.553, vuelta, segundo párrafo. La Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que estuvo a mi cargo, fue creada en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2 años después de la creación de esa cartera, que ya contaba con todos los órganos que después continuaron interviniendo en la materia de este caso. Fojas 3.555, vuelta, infine. Último párrafo. Así, ya del análisis de los objetivos asignados a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, se observa que existía una concurrencia de competencias en función de los objetivos con otras áreas del Ministerio que ya las ejercían. Y esta concurrencia determinó que en los casos en que la función asignada se solapaba con el órgano superior, en este caso la Secretaría de Obras Públicas, fuese este último quien continuara ejerciéndola. Continuamos en el tercer párrafo de la foja 3.556. Por otra parte, cuando los objetivos se solapaban con órganos ya no de superior jerarquía sino similar, la función era ejercida por el órgano cuya creación y puesta en funcionamiento precedía en el tiempo a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, en este caso la Subsecretaría de Obras Públicas. Se continúa la lectura del último párrafo de la foja indicada. Y así las competencias fueron aquí ejercidas en la materia que interesa en este trámite, sea por el órgano superior, Secretaría de Obras Públicas, o bien por el órgano con facultades concurrentes, Subsecretaría de Obras Públicas, que ya las venían ejerciendo y continuó. Párrafo siguiente. De todos modos, nunca fue asignada a la Subsecretaría de Coordinación Federal esa responsabilidad, y más allá de cuanto se dirá seguidamente, no es cuestión de lo que el exsecretario López lo haya dicho o no, hasta reconocer la falta de asignación de esas responsabilidades primarias y las acciones y la estructura orgánica consecuente y analizarla todos y cada uno de los expedientes traídos a conocimiento de la autoridad judicial en este trámite, y no solo ellos, sino todos los expedientes de obra pública vial en rutas nacionales y provinciales asignada a cualquier otra empresa en cualquier parte del país para verificar esta afirmación. Último párrafo. Y dicha situación
fue incluso señalada por la AGN en el informe aprobado por resolución 26 del 2010, que ya mocioné pedir y sobre el que ahora insisto, y en el que expresamente se manifiesta. 4.4. La Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal carece de una normativa que defina formalmente su estructura organizativa y sus procesos de gestión. Si bien el decreto 27 del 03 y sus modificatorias definen los objetivos de las subsecretarías dependientes del Ministerio de Planificación, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal no cuenta con una estructura orgánica y la correspondiente descripción de responsabilidades primarias y acciones formalmente definidas. Párrafo siguiente, infine. La subsecretaría que estaba a mi cargo contaba con solo 6 personas, yo incluido, y con ninguno vinculado al manejo de esas cuestiones de vialidad nacional que eran ajenas. Continuamos la lectura en la foja 3557, infine, y basta en este sentido volver a analizar los expedientes administrativos remitidos a la presente causa y cualquier otro referido a cualquier obra pública vial sobre cualquier empresa en cualquier provincia del país para comprobar palmariamente que la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal no intervino en los mismos porque intervenían ya otras áreas. Párrafo siguiente, segunda oración. Y en la administración, además se sabe, no corresponde al órgano definir su propia estructura orgánica ni sus atribuciones y responsabilidades primarias, sino que éstas son definidas y aprobadas por un órgano jerárquicamente superior. Continuamos en la foja 3557, infine. Así, ya como expliqué y contra lo que se imputa, se advierte del análisis de la actividad administrativa desplegada por la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que tuvo a su cargo exclusivamente, y como ya se explicara, la ejecución del programa de transferencia de fondos nacionales efectuadas a municipios en el marco del llamado Programa 86, Apoyo por el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios. Y al respecto, señala la AGN en ese informe aprobado por resolución 26 del 2010, final de la primera oración de la conclusión, el objetivo primordial de la subsecretaría es satisfacer la demanda de obras solicitadas por las municipalidades y comunas del país de acuerdo a los proyectos presentados por cada una de ellas. Párrafo siguiente. Ninguna de las obras ejecutadas en el marco del programa 86 resultan objeto de la presente causa y en particular este programa excluye toda obra vial. Punto 3. Mi ajenidad respecto de la actividad de registro de constructores. Se reitera, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal no tuvo ni podía tener ninguna intervención en materia de obra pública vial, razón por la cual resulta imposible que pueda adjudicársele participación alguna en los hechos que aquí se investiga, ni siquiera por omisión. Y respecto a la imputación que pretende que interviene de algún modo en la gestión del registro de constructores, se reitera que omite la efectiva dependencia administrativa y funcional de dicho registro. Continuamos la lectura en la foja 3559, último párrafo. De lo expuesto se desprende con meridiana claridad que todo lo atinente al funcionamiento del registro de constructores, el contralor de sus disposiciones e incluso el contralor de las sanciones que aplicase estaban en cabeza de la Subsecretaría de Obras Públicas, aun cuando desconozco si respecto también de esta materia la Secretaría de Obras Públicas hizo prevalecer aquellos principios de jerarquía y unidad de acción ya antes referidos respecto a la Subsecretaría de Obras Públicas. De todos modos, nunca fue asignada a la Subsecretaría de Coordinación Federal esa responsabilidad. Punto 4, también en la foja 3559 vuelta. Mi ajenidad respecto de la gestión de los fideicomisos. Fojas 3560, cuarto párrafo. Resulta por demás claro y probado a partir de lo actuado que la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal no tuvo intervención en la asignación de dichos fondos o la utilización que se daba a los mismos. 3560, vuelta, segundo párrafo. Dicha asignación en su oportunidad fue resuelta por los organismos pertinentes y finalmente se facultó mediante el dictado del decreto 2091 del 2008 a la propia Dirección de Vialidad Nacional para su utilización. Una vez más, sin estructura orgánica ni intervención reglada en tal sentido, mal puede entonces reprochársele a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal intervención en asignación de fondos provenientes del fideicomiso creado por el decreto 976 del 2001. Fojas 3561, segundo párrafo.
Entonces, y así como ya explicara, no otorgué permisos irregulares a favor de las empresas de Lázaro Báez como se pretende, ni de ninguna otra, porque en verdad no estaba en la órbita de mi actuación otorgar tales permisos, ni irregulares ni regulares, en ningún caso. No favorecía a la Dirección Nacional de Vialidad con los fondos del fideicomiso del Decreto 976 del 2001, ni con ningún otro fondo, toda vez que ni era la del área con competencias para la administración de dicho fideicomiso, ni tampoco mi trabajo tenía nada que ver con la Dirección Nacional de Vialidad, ni respecto de las empresas de Lázaro Báez, ni de ninguna otra, ni en la provincia de Santa Cruz, ni en ninguna otra. Y ya aclaré que no omití controlar la operatoria de la Dirección Nacional de Vialidad respecto de las empresas de Lázaro Báez, toda vez que no lo hice nunca respecto de ninguna empresa y nunca tampoco respecto de la Dirección Nacional de Vialidad que se encontraba expresamente sometida al control de otro organismo. Punto 5. En conclusión. Para ser claro, insisto, nunca tuve responsabilidad asignada ni podía reclamar mi subsecretaría respecto de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, no solo en el caso de las empresas de Lázaro Báez, sino en general con ninguna empresa vinculada al negocio de la obra pública en la que intervenía esa Dirección Nacional que estaba sometida al control de otro organismo. Foja 3562, primer párrafo. Vuelvo a repetirlo, a diferencia de esta Dirección Nacional de Vialidad, que en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, que en el ámbito de la Subsecretaría de Obras Públicas interactuaba con las agencias provinciales, mi subsecretaría se ocupó siempre e inexorablemente de obras públicas coordinadas con los municipios en el marco del referido programa 86. Misma foja, cuarto párrafo. No intervine nunca, en ningún caso, ni me correspondía hacerlo, ni nunca me fue asignada esa responsabilidad, ni requerido su cumplimiento, ni en los asuntos que se vinculaban con el llamado Grupo Báez, ni en relación con ningún otro, y ni en relación con la provincia de Santa Cruz, ni en relación con ninguna otra. Firmado Carlos Santiago Kirchner, Alejandro Rúa. Es todo. Continuamos entonces con la declaración indagatoria del señor Raúl Pavesi. Buenos días. Señor Raúl Gilberto Pavesi, ¿ese es su nombre y apellido completo? Correcto. De profesión ingeniero en comunicaciones. No voy a ingresar sobre sus datos personales, pero sí le recuerdo los mismos derechos que le anuncié al imputado anterior en cuanto a la posibilidad que tiene de prestar declaración o negarse a hacerlo, sin que su eventual negativa constituya presunción de culpabilidad en su contra. Si decide declarar, no podrá efectuar consultas con su abogado defensor mientras dure su declaración. Podrá responder preguntas o negarse a hacerlo, sin perjuicio de que más adelante, durante el transcurso del debate, pueda ampliar sus dichos cuantas veces lo considere necesario su defensa. ¿Está claro? Está claro. Le pregunto entonces, señor Pavesi, si va a prestar declaración o se va a negar. Voy a prestar declaración. Muy bien. En ese caso, previo a concederle la palabra, le hago saber, para una mejor administración de su tiempo, que vamos a hacer un primer bloque hasta las 11:45 horas para disponer un breve cuarto intermedio de 15 minutos, reanudando a las 12 para seguir hasta las 13:30. Luego de eso, si no ha concluido, dispondremos un cuarto intermedio apenas más extenso hasta las 14 horas para continuar hasta las 15:30 horas. ¿Está claro? De acuerdo. Bueno, le doy la palabra, lo escuchamos. Bueno, yo voy a arrancar mi declaración haciendo una breve reseña de mi actividad profesional. Yo me recibí de ingeniero en vías de comunicación en el año 1975. En el año 1976 gané una beca en Vialidad Nacional para venir a hacer el curso de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, que me llevó aproximadamente 14 meses. Al final de ese posgrado, que tuvo como matiz un curso de caminos de montaña en la provincia de Mendoza, ingresé a Vialidad Nacional a prestar servicio por 1 año y medio, que era
la devolución de la inversión que había hecho Vialidad en la formación que me había otorgado. Ahí me designaron inspector de una obra en la provincia del Chaco, Silvina, límite con Santa Fe, que estuve hasta el año 78. En el año 78 me trasladé a la provincia de Misiones, ya en la actividad privada. Fui a hacer un tramo de la Ruta 14, Gramado San Pedro, como jefe de obra. De ahí fui convocado por una de las dos consultoras que tenía el Banco Mundial, que era Organtec, Sociedad Anónima, para ir a completar la pavimentación de la Ruta 13 en la provincia de Santa Cruz, desde Fitzroy hasta Comandante Luis Piedrabuena. Nosotros teníamos a cargo la dirección técnica y la inspección de obra de 3 tramos de ellos, de 180 kilómetros de extensión aproximadamente. Ahí saqué, no digo ciudadanía, pero sí saqué alguna identidad patagónica, porque me tocó no solamente lidiar con la estepa patagónica en esta obra que para mí era absolutamente distinta a lo que había conocido hasta ese momento, sino que me tocó vivir durante la Guerra de Malvinas en Puerto San Julián, donde estaba instalada la base aérea de San Luis y la de Reconquista, o sea que estaban los aviones Skyhawk y los Pucará. Nosotros colaboramos desde nuestra tarea en la ampliación de la pista, porque ahí bajaban Boeing 707 con tropa, y posteriormente con la habilitación del acceso a Puerto San Julián como pista alternativa en caso de que fuera bombardeado el aeropuerto. Bueno, yo me pasé 3 años ahí, después me fui a Piedra del Águila, donde hicimos el camino de descenso al valle y el puente que cruzaba el río Limay, donde se construyó la represa de Piedra del Águila, y después me volví al Chaco, donde me dediqué a hacer vivienda, porque hubo un periodo en la Argentina del 83 al 89, donde prácticamente se hicieron muy pocos caminos, se priorizó la construcción de vivienda y bueno, era lo que había para hacer. Fui convocado a formar parte de una sociedad anónima, de la cual fui presidente y gerente técnico durante 10 años, y alguna repavimentación de camino hicimos la defensa de costa de la Leonesa Las Palmas contra el río Paraguay para las inundaciones, y hicimos alrededor de 1000 viviendas, y además coroné, digamos, mi actividad en esta empresa en la que estuve 10 años con el otorgamiento de la concesión por obra pública de la estación terminal de ómnibus de Resistencia, de la cual fui socio hasta hace algún tiempo, porque la explotación era a cargo del que la construía y teníamos la concesión por 30 años. Por último, como actividad privada, nos asociamos en el año 2000 con la empresa consultora Oscar Grimaud, que es una consultora de primer nivel de Buenos Aires, para hacer las autovías de Resistencia que cruzaban la Ruta Nacional 16, que unía el puente General Belgrano con Salta, y la Ruta Nacional número 11, que pasaba por Resistencia rumbo a Formosa y Asunción del Paraguay. Situaciones de fuerza mayor, como fueron que llegamos a pasar 5 meses sin cobrar un mango de Vialidad Nacional, perdón por la palabra mango, con una familia numerosa, tengo 6 hijos, me vi obligado a buscar alternativas que pudieran permitirme sortear esta situación porque me estaba resultando difícil mantener mi familia. Entonces fui convocado a Santa Cruz como consultor en la parte vial, de la cual ya tenía una vasta experiencia, y trabajé aproximadamente 2 años en diferentes rutas de la provincia. En el año 2003 me vine a Buenos Aires, en el 2004 fui contratado por la Dirección Nacional de Vialidad y fui coordinador de la obra Corredor Capricornio, que unía Las Lomitas en Formosa con el límite con Salta y desde el límite con Salta hasta Embarcadero Salta. Eran 6 tramos del lado formoseño y 3 tramos del lado salteño.
yo fui el coordinador de la Corporación Andina de Fomento, que fue la que financió esa obra. Además, también fui coordinador de la Ruta 40 entre Bardas Blancas y el río Barranca, en la Ruta 40 Mendoza. Bueno, esa fue mi actividad en Vialidad Nacional durante el periodo 2004-2005. En el 2005 fui convocado por el gobernador Sergio Acevedo, que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, para integrar el directorio en base a los antecedentes profesionales que tenía hasta ese momento. Pasé a integrar parte del directorio como vocal técnico, situación que cuando renuncia Acevedo y asume Daniel Peralta como gobernador, me ratifica y posteriormente, el 10 de diciembre del 2007, me nombra presidente de Vialidad Provincial. Bueno, todo el resto de la historia está en mi expediente, tiene que ver con la función que desempeñé en Vialidad Nacional hasta el 28 de febrero del año 2013. Yo fui nombrado a través del decreto 21/07, confirmado después por el decreto 172/2011, a partir del 10 de diciembre del 2011 como presidente de Vialidad. Dijeron los señores fiscales, y de alguna manera fue reproducido cuando se leyeron los requerimientos acá para el juicio oral, que para ocupar el cargo que yo ocupaba tenía que formar parte del círculo íntimo de los expresidentes y de Lázaro Báez, y que estaría de acuerdo en formar parte de una matriz destinada a desviar fondos al referido empresario. Sin embargo, al momento de efectuar algún tipo de prueba, no brindaron prueba alguna, por lo cual me parece que no tiene demasiado asidero. La sola mención a la designación de haberme nombrado como presidente no es una prueba suficiente para acreditar que formé parte de una matriz de corrupción. Es más, en el dictamen del fiscal hace mención que Peralta fue secretario de Trabajo de Néstor Kirchner, que fue el que me nombró a mí, y a Raúl Santibáñez, que fue el que me sucedió en mis funciones, y que también resultaba parte del círculo íntimo porque se había desempeñado como secretario de Trabajo de Daniel Peralta. Entonces la pregunta que me hago es, por haber sido funcionario público y haber sido nombrado por el gobernador, que es el único que puede designar al presidente de la Vialidad Provincial, formé parte de una matriz de corrupción para defraudar al Estado. Da la impresión de que este argumento que se intenta endilgarme resulta a todas luces arbitrario. Más aún, tampoco se verifica que se haya realizado algún tipo de medida de prueba al respecto, porque a la fecha no hay nada que demuestre que efectivamente es así. Hay otro tema que es importante destacar, que es la carpeta médica de la cual hice uso por razones de salud. De los 63 meses que yo estuve en el cargo de presidente de Vialidad, prácticamente no alcancé a trabajar 3 años, o sea, no alcancé a los 36 meses, y el resto del tiempo estuve con carpeta médica. Mi primer carpeta médica fue en mayo del 2009 hasta febrero del 2010, que tuve un accidente de tránsito donde me rompí la clavícula por una mala praxis. No solamente no se me soldó la clavícula, sino que me dieron una medicación que me produjo una calcificación del músculo supraespinoso, o sea que tuve que necesariamente caer en un quirófano donde me operaron el manguito rotador y me sacaron la descalcificación anclándome el músculo en un hueso, no me acuerdo cuál es el nombre, lo cual me llevó un montón de tiempo recuperarme, y después una verificación que hizo reconocimiento médico me dio un 11% de invalidez. De octubre del 2010 a septiembre del 2011 tuve licencia médica por largo tratamiento. Tuve trastornos de ansiedad con agorafobia y bueno, no pude trabajar en ese periodo. El 27 de junio del 2012 hasta el 28 de febrero, en que me acepta la renuncia
el gobernador, seguí con la misma licencia por tratamiento médico con trastorno de ansiedad y agorafobia. En resumen, de 63 meses trabajé casi 3 años y el resto estuve con carpeta médica. A fines de junio yo notifiqué el reconocimiento médico de la prescripción médica de abandonar mi trabajo porque los riesgos de salud que tenía eran demasiado elevados. Entonces, la pregunta que hago es, mis distintas indisponibilidades que presenté a lo largo de mi desempeño en las funciones exhiben que mi supuesta pertenencia a la matriz de corrupción no fue tal. Ahora voy a hablar de la imputación. El Ministerio Público explicó que para lograr sustraer fondos instrumentó una compleja maniobra perpetrada dentro de la administración pública en la que una estructura permanente y coordinada de personas, funcionarios públicos y empresarios, logró, a través de la obra pública vial, en la provincia de Santa Cruz, beneficiar al Grupo Báez con la adjudicación del 80% de la obra pública vial de Santa Cruz, a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país, y obtener de ello un beneficio económico millonario. Aquí, más que extenderme a responder esta pregunta, me voy a remitir a la puntillosa descripción que concretara el ingeniero Periotti oportunamente sobre la destinación de fondos de Nación para Vialidad y su aplicación a las distintas provincias del país que ponía en evidencia que no hubo tal direccionamiento. Recuerdo que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, recibió más fondos y tuvo mayor cantidad de obras, casi 400 obras. Y hay varias provincias más que ratifican este concepto. Ahora, señores jueces, voy a revisar la estructura de funcionarios y sus competencias en todo aquello que se refiere a la tarea desplegada en el marco de la Administración General de Vialidad Provincial. Vamos a arrancar con el organigrama jerárquico provincial, que figura en pantalla, donde está el gobernador, continúa el Tribunal de Cuentas, que está integrado por un presidente y 3 vocales, uno por la minoría, un vocal y un vocal de entes descentralizados. El auditor jefe de entes descentralizados dirige el Departamento de Auditoría y de Revisión de Cuentas. Los entes descentralizados como Vialidad tenían un auditor delegado del Tribunal de Cuentas y tenían un revisor de cuentas del Tribunal de Cuentas. De modo tal que estaba prevista la actividad relativa al control y a la auditoría de todo aquello que operaba la Administración General de Vialidad. Como si eso fuera poco, cada certificado, ya que se trataba de fondos nacionales, cada certificado emitido era visado, controlado y cargado al sistema de información de gestión de obra, que se lo conocía como SIGO, que era un sistema que tenía implementado Vialidad Nacional. Nosotros hacíamos llegar la información al 23 distrito y el 23 distrito, si tenía todas las cosas en orden, si no había observaciones, si no había ningún motivo de rechazo, ingresaba. Si no, no se podía ingresar al SIGO y de esa manera, ya sea un certificado, una modificación de obra o el trámite que fuera, podía seguir su curso dentro del circuito administrativo de Vialidad Nacional y concluir con su devengamiento y su pago si se trataba de un certificado. Bueno, ahora vamos a ver el esquema 1. Que es el organigrama funcional de la Administración General de Vialidad Provincial. Está el gobernador, el ministro de Economía, que era mi jefe inmediato superior, y después venía un directorio colegiado de Vialidad, que yo lo presidía, y que tenía 3 vocales. Un vocal técnico, un vocal ejecutivo y un vocal gremial. A este directorio se reportaba el Consejo Técnico.
que era dirigido por el director de Ingeniería Vial y formaban parte de él Ingeniería Vial, la Dirección de Obra y la Dirección de Planificación Vial. A su vez había jefaturas que respondían y se remitían en sus actuaciones al directorio, que eran la jefatura de conservación, que se ocupaba de las obras por mantenimiento, y se ocupaba del TFO. Le explico lo que es el TFO. Son transferencias de funciones operativas, que era el mantenimiento de las rutas nacionales, que Vialidad Nacional las había abandonado en el año 1970, que las había tomado la provincia por una cuestión de necesidad suprema, en un lugar como la provincia de Buenos Aires, donde usted tiene de Río Gallego a Perito Moreno más de 1.100 kilómetros, no tener ruta en un lugar donde los pueblos más cercanos están a 250 kilómetros es suicida. Así que la provincia, siendo de tripa corazón, se hizo cargo de ese tema y después en algún momento Nación hizo un reconocimiento y puso en marcha el sistema de transferencia de funciones operativas, por lo cual Vialidad Provincial mantenía las rutas nacionales en la provincia. Estaba el ingeniero jefe, que era el que manejaba el área de licitaciones y de contrataciones con terceros particulares, con contratistas. ¿Cuáles eran las herramientas que tenía el ingeniero jefe, que era una especie de gerente técnico en Vialidad? Era el Consejo Técnico por una parte y por otra parte las comisiones de preadjudicación, que estaban integrados por la Dirección de Administración, la Dirección de Obra, la Dirección de Planificación Vial, la Dirección de Ingeniería Vial y la Dirección de Asuntos Legales. Los integrantes, un integrante de cada una de estas direcciones formaban la comisión de preadjudicación. Hay que tener presente, porque en algún momento el Ministerio Fiscal hizo mención de que siempre eran los mismos. Vialidad en la provincia de Santa Cruz no tenía la estructura administrativa que puede tener Vialidad Nacional. Entonces, en cada oficina o en cada dirección había 1, 2 o 3 personas. Así que prácticamente las personas que participaban de las comisiones eran de las que disponíamos. No era que premeditadamente iba tal persona o cual persona, iban los que estaban. Esa era la realidad. Bueno, es importante relevar que los pasos técnicos y administrativos de las tareas desarrolladas por los distintos operadores de la GBP con relación a la contratación de una licitación pública y de sus eventuales modificaciones. El Ministerio Público solo ha señalado en relación a mi persona actos concretos en el desarrollo de estas actividades administrativas, pero ha omitido el modo y manera que juegan las distintas competencias profesionales del personal que participaba en tales procesos. Ningún acto administrativo podía llegar a buen éxito sin el concurso y la voluntad de los miembros del directorio que lo aprueben y legitimen. Ya hablamos de cómo estaba compuesta la estructura de Vialidad Provincial. Estas incumbencias profesionales específicas determinaban actos administrativos que se elevaban al despacho del directorio de la AGBP. Proceder administrativo e incumbencia de las oficinas de control técnico. Voy a proceder a describir el itinerario de los actos administrativos que tenía a mi cargo y el modo y la manera en que eran recibidos en presidencia y aprobados mediante el dictado del instrumento legal pertinente. En un llamado a licitación pública, el proceso se iniciaba con la firma de un convenio marco entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, donde se establecía cuál era la ruta y el tipo de obra que se iba a ejecutar. A partir de allí, la GBP, con proyecto ejecutivo ejecutado o con anteproyecto, confeccionaba los pliegos llamados a licitación. El contenido de los pliegos era elaborado por el área de estudios y proyecto de Ingeniería Vial. Redactado el pliego, era elevado al ingeniero jefe, que luego de analizar el contenido del mismo y demás cuestiones técnicas de su incumbencia, con la anuencia del Consejo Técnico,
concluía sugerir al director la aprobación del mismo. El circuito continuaba ingresando a la Dirección de Asuntos Legales, cuya función era revisar el encuadre legal y emitir un dictamen que era obligatorio previo a la elevación de dicha documentación. De ahí pasaba a la Secretaría General, donde se preparaba la resolución que aprobaría el pliego. En algunos casos esa resolución era suscrita por el presidente, el directorio, la mayoría de las veces los miembros del directorio que eran personas del interior de la provincia y el vocal gremial, que en un gremio que está tan expandido en una provincia tan grande como esa, se pasaban en el interior de la provincia y estaban normalmente el fin de semana o los días lunes, en el cual en otro acto administrativo ratificaban lo actuado por el presidente cuando firmaba al referéndum. Todas las resoluciones cuentan, como se puede apreciar en el libro de acta, con la ratificación del directorio. En este punto se aprobaba el acta del Consejo, el pliego y el llamado a licitación, que luego se publicaba y se procedía a la venta del pliego. El paso siguiente era recibir los sobres. Estaba presente la comisión de preadjudicación y estaban presentes los oferentes. Durante el acto y después del acto se hacía constar en acta cualquier tipo de novedad que pudiera ser destacable y pasaba a estudio de comisión, quien, después de una evaluación, sugería la conveniencia de adjudicarla a tal o a cual empresa con la anuencia del Consejo Técnico. Tanto el directorio como el presidente tomaban conocimiento en el momento de la firma sin tener ningún tipo de injerencia de lo que iban a firmar. Lo que se revisaba era que se hubiera cumplimentado con todas las etapas administrativas que estaban establecidas. Una vez firmada la resolución y ratificada por el directorio, se elevaba por ingeniero jefe una copia a la ANB, dado que el financiamiento era el organismo nacional el que lo efectuaba. En este trámite yo no tenía intervención, ni tomaba decisiones, ni sustituía ni aconsejaba. Basado en el principio de confianza que debe regir en cualquier estructura o acto administrativo, suponíamos que las cosas que estaban en orden y en legal forma. La comisión de preadjudicación durante mi gestión, estuvo conformada, como dije, por miembros de la Dirección de Administración, Dirección de Obra, Ingeniería Vial y la Dirección de Asuntos Legales. Las imputaciones que se realizan sobre nuestro proceder parecen desconocer palmariamente principios rectores del derecho administrativo, que es el ámbito legal dentro del cual se han llevado adelante las licitaciones, cuyos procedimientos se encuentran cuestionados de manera vaga e imprecisa. A tal punto, los acusadores, como el actor civil, se limitan a señalar mi intervención en actos administrativos regulares, incluso en algunos de ellos con la necesidad de ser aprobados por cuerpos colegiados, como el directorio de la GBP, o la estructura administrativa por la que debía pasar por Vialidad Nacional. Pero además contaban con la debida notificación del Tribunal de Cuentas de la provincia, como así también con el Ministerio de Economía, que tenía un síndico dentro de la estructura de vialidad, que tenía una relación fluida con el Ministerio de Economía, llevando y trayendo información. Aquí voy a hacer una consideración especial. Mi defensa explicó en la cuestión preliminar que se había fraccionado la investigación en 3 tramos, justamente en el tercero, que es en el que se verifica la actividad de los operadores y profesionales administrativos que concretan actos de los que yo dependía para cumplir con mi función específica. El Ministerio Público Fiscal criticó esta referencia, pero los actos se presumían legítimos, y especialmente pues la línea operativa de la AGBP, Gobernación y Tribunal de Cuentas nunca han sido escuchadas ni intimadas.
Una vez adjudicadas las obras, el inspector de obra y el jefe confeccionaban las fojas de medición. Suscribían la foja y se la pasaban al director de obra. El director de obra se la hacía firmar al representante técnico y se la pasaba al ingeniero jefe. Aprobaba y la remitía al área legal, donde se verificaban aspectos concernientes al área y posteriormente a Secretaría General para el dictado del instrumento legal. Por último, era remitido al 23 distrito, que previa revisión y anuencia de su titular, lo ingresaba al SIGO emitiendo el documento de reintegro, lo que permitía hacer el circuito administrativo en Casa Central, aprobado el cual se reintegraban a la provincia los fondos para afrontar los pagos en un plazo más o menos de 60 días. Acá tengo que hacer una aclaración. Hasta el 1 de noviembre del año 2008, la que pagó los certificados fue la provincia de Santa Cruz y Nación, con los documentos de reintegro, reintegraba los fondos cuando se completaba el circuito administrativo de Nación y los remitía al Ministerio de Economía, a una cuenta que se llamaba Cuenta Única del Tesoro. En esa cuenta iban no solamente los fondos viales, sino que iban los fondos del FONAVI y las regalías petroleras. Era una cuenta que la manejaba el gobernador, pero que la manejaba el ministro de Economía. El mecanismo utilizado era que el ministro de Economía hacía cargos que mandaba a Vialidad Provincial, donde asignaba cuáles eran los certificados que se iban a pagar y acompañaba a ese cargo los expedientes de los certificados que Vialidad tenía que pagar. O sea, Vialidad pagaba, pero no decidía a quién le pagaba, lo decidía el ministro de Economía. A partir de noviembre del 2008, mediante una adenda, Vialidad Nacional estableció que los certificados se pagarían en el organismo nacional. A partir de entonces, solo iba al directorio a efectos de notificación el certificado, porque el trámite se hacía desde el Distrito 23 hasta la Oficina Central de Vialidad Nacional. La aprobación del certificado la realizaba Vialidad Nacional, lo mismo que el pago del mismo. La estructura administrativa que se ocupaba de los certificados contaba además con la supervisión de la DNB. O sea, Vialidad Provincial se remitía a lo siguiente: se armaba la foja de medición que se hace el primer día hábil del mes siguiente al del que se miden los trabajos. La firmaban el inspector de la obra y el jefe de obra. Esa foja de medición iba al Distrito 23 de Vialidad Nacional para que Vialidad lo aprobara. Si Vialidad lo aprobaba, volvía para hacerse el certificado que lo firmaba el representante técnico de la empresa y se lo ingresaba en el 23 distrito, donde si estaba en legal forma, no había atraso, no había mora, no correspondía ninguna penalidad, estaba en orden, prestaba anuencia al titular del 23 distrito y lo cargaba en el sistema informático de gestión de obra en el SIGO. Si tuviera alguna observación, no se podía ingresar, era un certificado que se trancaba. ¿Qué quiero decir con esto? Después vamos a hablar del plazo y de las ampliaciones de plazo. Una obra que tuviera algún atraso en el plazo normalmente le correspondían penalidades. Si no le correspondían penalidades era porque estaba neutralizado el atraso o justificado. Si no hubiera estado autorizado o justificado, hubieran correspondido penalidades. Jamás durante mi gestión fui notificado de alguna penalidad o de algún atraso o se me ordenó que aplicara alguna multa. Bueno, el trámite que seguía en Vialidad Nacional lo explicó el ingeniero Periotti de manera expeditiva y sobrada. A ello me remito. El pago de las obras, yo ya conté que el ministro de Economía era el que decidía qué certificado se pagaba, hacía el cargo, transfería los fondos a Vialidad y de Vialidad salía el cheque que se le pagaba al contratista el certificado que era el que estaba
de alguna manera asignado al fondo que había sido remitido. Bueno, ahora voy a explicar cómo funcionaba la modificación del proyecto, llamada también modificación de obra, y el plan de trabajo que consecuentemente correspondía, que es el esquema 3. En pantalla. Cuando aparecía alguna situación que era inédita, porque el contratista venía trabajando en el frente de trabajo y de golpe y porrazo, por ejemplo, le aparecía una vertiente de agua. ¿Qué hacía? En donde hay vertiente normalmente hay arcilla, y donde hay arcilla el suelo está suelto. Si uno quiere construir el terraplén no lo puede hacer. Entonces primero que hay que hacer es reencauzar la vertiente. ¿Cómo se hace eso? Se hace una excavación. Estamos hablando de una zona ondulada donde puede haber un cerro, puede haber las vertientes normalmente donde hay cerro, no, en el llano es muy difícil que haya. Entonces, ¿qué hacíamos? Iban, lo llamaban al inspector de obra, le mostraban la situación y le decían, mirá, acá no hay prevista ninguna obra para canalizar la vertiente y para que nosotros podamos seguir trabajando. Nosotros empezamos a hacer esto, bueno, hagan la propuesta, le decían. Hacía la propuesta, hacían el cómputo de los trabajos que había que hacer, que no estaban previstos en el pliego ni en el contrato. Se hacía una estimación, por ejemplo, hay que hacer excavación, en el lugar de la excavación hay que retirar el material que es de mala calidad, colocar piedra bola, que es una piedra, un canto rodado grande, que se lo coloca en una profundidad de alrededor de 1 metro, en un cajón excavado, se